Entonces, como les estaba comentando, las comunidades mesofóticas de Chinijo, consideramos mesofóticas aquellas comunidades que se extienden por debajo de los 40 metros, entre los 40 y los 150 metros de profundidad. Allí nos encontramos con una serie de comunidades donde predominan especialmente Perdona, la fauna. perdona, Rogelio, yo creo que no estamos viendo la presentación. ¿No? No. A mí me parece compartida. Vamos a preguntar mira, ahora parece que Ahora, ahora ha empezado, está en teoría ahora. Lo tienes en el programa de la presentación y a ver si lo podemos compartir. ahora, ¿no? Sería. Pero ahora, perfecto. Vale, como les decía, pues eso, las comunidades mesofóticas le llamamos a aquellas comunidades que están entre los 40 y los 150. Digamos que según estamos en la profundidad de la costa, los vegetales, las algas, las fanerogas marinas pierden cada vez mayor importancia y comienza el mundo de los invertebrados sesiles, ¿no? De aquellas comunidades de organismos fijos al sustrato, como es el tema de los corales, ¿no? En el caso de Canarias, región muy singular en el Atlántico. Hay una serie de características que hacen que este área tenga un contexto especial. Debido a su posición geográfica, su cercanía al continente africano, la corriente fría canaria que la alcanza, el afloramiento de la costa africana cercana, sahariana, llena de corrientes y con el agua más fría y menos salina, la influencia de la clima que enriquecen el océano, todos los procesos oceanográficos que se producen de remolinos, filamentos y demás. Y por supuesto el origen volcánico hace que sean unos edificios que salen de 3.000 y 4 metros de profundidad, dan una complejidad, dentro de este contexto una gran complejidad morfológica de todo el litoral y de toda la geología submarina. Y por tanto nos encontramos con un mundo de paisajes, de hábitats, prohábitats, que es una gran diversidad para la distribución de los organismos. Esto produce pues, que la biodiversidad de Canarias sea única en lo que supone todo el Atlántico, ¿no? Mucho mayor que archipiélagos cercanos próximos que tenemos. Digamos que Chinjo se encuentra en una gran plataforma costera, plataforma insular. Es la mayor plataforma insular que existe en el archipiélago. No es solo los islotes, sino esta misma plataforma en la que une Lanzarote, Fuerteventura, y es la mayor del archipiélago. Fondos entre la costa y los 200 metros de profundidad. Y por ello, pues eso y su cercanía a la costa, pues resulta que es la zona de mayor biodiversidad del archipiélago. Especialmente tres núcleos, lo que es Chinijo, lo que es Islotes, lo que es la Bocaina, y el río, entre Lanzarote y Fuerteventura, lo que es Jandía, el Baquete y Yamaná. Por tanto, estamos dentro de lo que ya de por sí supone el archipiélago canario, pues el mayor núcleo, el mayor punto reducto de biodiversidad del archipiélago en los fondos marinos. Hay que tener en cuenta que los fondos marinos son aquellos grandes desconocidos, ¿no? La mayor parte de la superficie del planeta está por debajo del mar, y especialmente la mitad está por debajo del mar, está por debajo de los 3.000 metros de profundidad. Por tanto, una gran superficie con muchos hábitats, con muchas especies, con una gran complejidad de ecosistemas todavía por descubrir, por analizar y por describir. Digamos que si cada año describimos entre unas 1.500 especies marinas y descritas casi 2 millones de especies, pues todavía al menos nos quedan otros 2 millones de especies por descubrir. Y la mayor parte de estos lugares de especial interés en lo que es los océanos, pues se encuentran en los enclaves, lo que son las montañas submarinas. En toda esta biodiversidad, aparte de determinados grupos de organismos que tienen una relevante importancia por las rutas metabólicas que exponen y demás, dentro de lo que son las zonas, los primeros 100 metros de profundidad, 200 metros de profundidad, uno de los organismos de estas zonas más importantes pues son los corales. Los corales tienen una gran importancia, son como los árboles de
la selva, ¿no? Son elementos estructurantes, son bioconstructores, construyen, absorben y fijan el carbonato, construyen estructuras sólidas y por tanto estabilizan los ambientes y aumentan la complejidad de los ecosistemas. Por tanto, crean nuevas posibilidades ecológicas e incrementan notablemente la biodiversidad. Por ello, los corales, dentro de los fondos por debajo de los 40-50 metros de profundidad, digamos que son de los organismos más relevantes. Y en este sentido, Chinijo pues, tiene importantes comunidades. Entre ellas existen una serie de fondos, de bajos, entre los 30 y los 200 metros de profundidad que configuran hitos, un reducto de biodiversidad. En la actualidad he estudiado toda la plataforma de lote y estamos cartografiando exactamente todo bajo. De forma que próximamente accederemos a ella, estaremos con imágenes y haremos estudios para conocer la importancia de ellos. En el año 2009, con dinero con fondos de la Fundación Mapfre, tuvimos la oportunidad de estudiar uno de ellos, el más relevante de ellos, que es el Bajo de las Gerardias. El Bajo de las Gerardias lo conocían los pescadores de los islotes. Ellos le decían a un compañero de La Graciosa, Manuel Almenara, lo comentaban que había un bajo en el cual cuando ellos iban a pescar sacaban arbolitos. Se enganchaban en los artes, sobre todo cuando iban a la bahía, se enganchaban en unos arbolitos que a veces sacaban hacia arriba, ¿no? Eso nos llamó la atención, hizo que empezáramos a usar la zona con aire comprimido y con el tiempo pues ya fuimos perfeccionando la técnica y acabamos haciendo un estudio ya con equipos de circuito cerrado, como les mostraré más adelante. Les voy a compartir ahora un pequeño vídeo. De los paisajes que se pueden ver en el llamado Bajo la Gerardia.
Como les decía, estas son imágenes. Empezamos a trabajar en la zona a mediados de los años 90, pero fue a partir del año 2008, 2009, cuando empezamos a ir aprovechando los desarrollos tecnológicos que había para poder bucear a profundidades de hasta 100 metros de profundidad con circuitos cerrados. Y estos son algunos de los case vídeos que hizo Rafa Herrero, Aquaworld, Fundación Mapfre, en las expediciones que se realizaron en aquel momento. El trabajo es complejo, tiene cierta, y como curiosidad pues les pongo también otro pequeño vídeo de en qué consiste.
Pues como les decía antes, pues gracias a la indígena del pescador, pues bajamos por primera vez allí y vamos, cuando llegamos al fondo y vimos la belleza del paisaje, nos quedamos impresionados. Y desde entonces pues empezamos a buscar la forma de trabajar de una forma adecuada, con mayor seguridad y con más tiempo en el fondo para poder estudiar los valores que había en el bajo, ¿no? Se está compartiendo la presentación. Como han visto, pues bueno, para poder trabajar ahí pues se necesitan equipos especiales y sobre todo mezclas de gases. Trabajamos con mezclas especialmente de trimis, con diferentes mezclas de trimis, con helio, oxígeno y nitrógeno. El material que hay que transportar es pesado, es luminoso, pero eso nos permite estar en el fondo el tiempo necesario para poder trabajar y estudiar en detalle esta comunidad. Y es lo que nos ha permitido pues, ver las singularidades que presenta. Como ven, el paisaje en los islotes no solo espectacular fuera del agua, sino dentro del agua llama la atención, ¿no? Por los colores, el paisaje, la abundancia de la vida y demás. Existen numerosas especies de corales en esta zona. Lo principal de este valor es que en un bajo, debido a su configuración, en el fondo, su orientación al sol y a las corrientes, cómo canaliza los nutrientes, pues permite una abigarrada concentración de corales de diversas especies que se distribuyen en profundidad. Y entre ellos destacan dos, que son los que le dan el nombre, que es la gerardia, que es la columna de la izquierda, los pólipos, formados por una serie de pólipos que construyen esos esqueletos, y luego el Antipatozoanthus macaronésico, que es la derecha, que es un primo hermano, digamos, pero que es como un zoantidio parásito. O sea, no crea un esqueleto, diferencia del otro hermano, del primo hermano, sino parasita otros corales. Se deposita principalmente, crece sobre coral negro. Y aquí vemos cabezuelas de otro tipo de ellos que se pueden encontrar en la zona, ¿no? Y diferentes tipos de gorgonias y corales que se pueden encontrar en el fondo. Principalmente el bajo tiene 26 metros de profundidad la parte más somera, que es un blanquizal, y luego va descendiendo, ganando densidad los corales hasta llegar a los 65, 70 metros de profundidad según la zona. El paisaje es espectacular, parece que no es Canarias, y la abundancia de la vida también. Debido precisamente a eso, a que ya no se pesca porque se enredan los artes en los corales, pues normalmente no se pesca y se concentra la vida marina en el entorno del bajo. En resumen, la importancia que tiene es que es uno de los enclaves someros de mayor diversidad de corales en archipiélago. Y es un sistema único de diversidad en todo el contexto del Atlántico. Digamos que concentraciones de estas especies en todo el Atlántico y en el Mediterráneo no se conocen. Digamos que es un espacio de gran relevancia. Cada gerardia de estas, de las grandes, de las que tienen más de 1 metro, pueden superar los 300 años de longevidad. Son los nidarios, pueden vivir miles de años y si no están afectados por ningún tipo de injerencia, de infección, de agresión, etcétera, pues vamos, es como si fueran inmortales, ¿no? Son especies que crecen y crecen y no tienen límite. Su particularidad en este caso, en este bajo, es que nos permite ver las comunidades aquellas más profundas, pero a menos profundidad. Son más asequibles para nosotros y nos permite. Por tanto, son una ventana al batial, a las comunidades del batial. Y a su vez, pues es un escarpe submarino, que como todos los escarpes, pues son áreas especiales de concentración de la vida marina, que permiten hacer de puentes la colonización de otras áreas y es una ventana, como les decía, a los ecosistemas más profundos. Y bueno, esto es lo que les quería enseñar respecto al bajo la gerardia y uno de los ecosistemas más desconocidos que hay, que son los ecosistemas mesofóticos en Canarias.
y donde el archipiélago Chinijo pues tiene un núcleo, un reducto de especial importancia. En esta imagen pueden ver cómo en la época anterior a la reserva marina pues se pescaba con nasas en la zona y con cordeles. Y todavía pues, podemos encontrar los restos de las nasas y los restos muertos y moribundos de algunas gorgonias que se engancharon en los cabos y en los sedales, ¿no? Y cayeron al fondo, y algunos, como ven en la izquierda, están muertos y a la derecha pues todavía algunos sobreviven. Cuando las jerarquias son agredidas por los cabos, por las plomadas, etcétera, pues se daña el tejido y eso provoca que determinados organismos se fijen y crezcan y puedan ir matando las ramas. Si no fuera por esto, la jerarquia podría vivir en 1000 años perfectamente. De esta forma, en los lugares donde se ve habitualmente este tipo de fondos, lesiones sobre los corales pues van produciendo su muerte y por tanto el ecosistema va perdiendo su estructura y su complejidad. Entonces, aunque no haya arrastre en Canarias, en aquellos lugares, en aquellos escarpes donde se pesca habitualmente, la agresión de este tipo de artes pues, puede dañar de esta forma al ecosistema, lo que hace es disminuir como les decía, su complejidad y por tanto su productividad y su capacidad de concentración y refugio de la fauna, ¿no? Algunos de los ejemplares muertos, los cabos en el fondo, etcétera, y ramas rotas debido a los fondeos. Esto es lo que quería un poco más o menos enseñar respecto a la zona mesofótica de Chinijo, en la cual seguimos trabajando y en los próximos 2 años pues tendremos resultados. Ya están apareciendo, estamos viendo en los registros de cámara algunos lugares de gran interés y próximamente accederemos y podremos hacer un estudio con ellos. Y ya para finalizar, pues me gustaría hacerles pues, algunos apuntes sobre los problemas que se encuentran de cara al futuro, aquellos desafíos que tiene el archipiélago Chinijo. A mi entender, son 2 principalmente. Uno son todos los derivados al cambio climático y luego del desarrollo socioeconómico que aumentan los islotes a la capacidad de carga de los recursos naturales, ¿no? De alguna forma están relacionadas, pero yo me voy a centrar en comentarles solo 4, que en lugar si quieren luego a comentar. Uno es la tropicalización de su flora y fauna. Digamos que en los últimos 30 años hemos visto cómo la temperatura del mar en Canarias pues, ha subido aproximadamente a temperatura superficial pues, 1,5 grados, ¿no? Esto ha provocado que aquellas especies tropicales que se concentran en el lado occidental del archipiélago se vayan extendiendo hacia el lado occidental. Parte de la riqueza de Canarias se deriva de eso, de ese gradiente térmico que hay entre este y oeste, con aguas cálidas al oeste y aguas frías al este. Por tanto, las especies se distribuyen según sus afinidades. Debido a este calentamiento, las especies tropicales se van extendiendo hacia el este, como el pez trompeta, una especie tropical y que desde hace ya bastantes años pues, es un habitante común en el archipiélago Chinijo. Este es uno de los indicadores de cómo la fauna del archipiélago se va tropicalizando y de alguna forma pues aquellas especies de afinidad templada de aguas más frías pues van desapareciendo, se van enrareciendo. Otro ejemplo es el cabozo de Thomson, que es un cabozo que entró en el año 98 en Canarias por primera vez, un cabozo tropical. Se vio por primera vez en el sur de Tenerife, pero en cuestión de 2 años se fue extendiendo por las islas orientales y colonizó de Chinijo, ¿no? Tiene un comportamiento bastante activo y hace que hayan relegado especies autóctonas de Canarias como otros cabozos, como Níger, etcétera, a los cuales relega debido a su gran densidad y actividad. Otro aspecto era la reducción de la abundancia y las especies clave al equilibrio del ecosistema. Digamos que a lo largo de todo este tiempo, una de las cosas que hemos observado, o sea, Chinijo era en los años 90, todavía uno de los reductos donde podías observar en fondos someros a especies de gran talla, grandes volúmenes, densos y con gran talla, y esto se ha ido reduciendo. Hoy prácticamente es bastante más difícil que antes poder ver aquellos cardúmenes como por ejemplo de saba roquera o de bocinegros, que eran muy numerosos con ejemplares enormes de gran talla. Estas especies tienen una función
fundamental en el ecosistema, sobre todo como controladora de los blanquizales, ¿no? De las densas densidades de erizo que ramonean y eliminan la cobertura vegetal del fondo. En este caso pueden ver, esto es en las agujas, el beril de las agujas, un macho de esa marroquera con la boca llena de púas de erizos, ¿no? Por tanto, en los últimos 20 años, la pesca, la extracción de ejemplares de gran talla y la producción de los cúmenes de los grávidos, pues tiene su relevancia respecto al desarrollo quizás. Una de las son praderas de alga fotófila, de Genocitoseina, que eran uno de los valores fundamentales del islote. Estas praderas se extendían por todos los fondos del islote, sobre todo en las zonas expuestas entre la bajamar y los 30 metros de profundidad. Y así fue hasta los años 96 y 97. A partir de ahí, el calentamiento por un lado, que provoca, que favorece la reproducción del erizo diadema y favorece por tanto su productividad y la producción de larvas, y por otro lado la desaparición de los hespáridos, como les decía, pues ha hecho que las explosiones demográficas de los erizos vayan ramoneando estas praderas y las hayan eliminado en gran parte. Por un lado, debido al cambio climático, han ido desapareciendo en las islas occidentales, donde han desaparecido el 97% de las praderas de las islas occidentales en los últimos 30 años, y por otro lado en Chinijo todavía quedan, pero son una pequeña parte de lo que eran antiguamente debido precisamente a esto. A partir de los años 96, 98, fundamentalmente 98-2000, las densas regiones del erizo diadema se desarrollaban y expandían por todos los fondos rocosos. Empezaron desde los 30 metros de profundidad y caminando hacia arriba y fueron eliminando, cercando todas las praderas cistoceras y eliminando completamente la cobertura vegetal. Por tanto, al final, la cobertura vegetal en la mayor parte de las zonas, especialmente las zonas resguardadas, como el sur de Alegranza, ha quedado reducida a los fondos de 6-8 metros de profundidad. El piso va trepando, no puede seguir debido al oleaje que prende. Por tanto, los erizos quedan acantonados en las zonas donde el oleaje no los desprende y es donde, y por encima de ellos es donde permanece todavía las praderas de alga fotófila. En la actualidad estamos preparando también diversas campañas para cartografiar de nuevo las praderas y conocer en detalle cuál ha sido la reducción en los últimos años y cuál es la dinámica de los blanquizales. Otro tema de interés bastante preocupante pues son las floraciones de cianobacterias nocivas, como es el caso de Limbia mayúscula. Esta es una cianobacteria que está presente desde hace varios siglos en Canarias, una especie autóctona de Canarias, pero distribuida en bajas densidades. Digamos que a partir del invierno del año 2010, que fue un invierno cálido, muy cálido, el mayor del que tenemos registro, la especie crece a partir de los 21 grados de temperatura de agua de mar. Es cuando se ve favorecida su actividad y necesita nutrientes, especialmente nitrógeno, fósforo y también la ayuda del hierro. Entonces, a partir del invierno 2010, que fue uno de los más cálidos, que fue uno de los que con las mayores mortandades, las fotófilas en las islas occidentales y centrales, a partir de ese invierno, en marzo, empezaron a desarrollarse esta gran fracción de Limbia mayúscula. Normalmente, a partir de ese año, solo se produce en verano, el agua llega a los 21 grados, y tiene solo unos meses para crecer, luego llegan los grandes temporales y la desprenden, pero ese año, que fue un año de calmas y un año cálido, empezaron a desarrollarse en marzo, con lo cual tuvo un periodo muy largo de desarrollo y colonizando mundos, ¿no? En Chinijo, al igual que todo Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, la vertiente este y sur, pues los efectos fueron brutal. Ocupó todo el fondo en grandes densidades, eliminó toda la cobertura vegetal, como produce una gran cantidad, con unos 200 metabolitos tóxicos, pues desaloja completamente a los invertebrados y a los peces, no les gustan, la repelen en la zona. Ahora haciendo estudios de la ecotoxicidad de esta especie, y durante ese año pues se expandió a gran velocidad y ocupó todos los fondos someros de los islotes, especialmente en lo que es el río. Y parte de los efectos de esa floración
tan potente de ese año y de años sucesivos en menor escala, pues fue esta. La mayor parte de los cebadales de los islotes, algunos ya estaban afectados por el fondeo de embarcaciones, como es en playa de los franceses, pero la picota fue el desarrollo del India. Se recubrió completamente las praderas de ceba, los cebadales, y eliminó, como pueden ver, estas fotos son de la misma zona, como eliminó completamente los cebadales. Gran parte de los cebadales hoy en día están desaparecidos y según fluctúen las floraciones en India durante el verano, pues podrán tener mayor o menor capacidad de recuperación. Ahora estamos haciendo un estudio de cuáles son las zonas resilientes para estas comunidades en todo el archipiélago. Y bueno, decirles solo que que las floraciones de estas especies pues se ven favorecidas por los aportes de agua, por los aportes de nutrientes, y por ello es importante el tema de la depuración de agua y eliminar las filtraciones de aguas residuales en la graciosa fundamentalmente, ¿no? Y bueno, con esto pues quería darles unas pinceladas un poco de los islotes, de los fondos, de su riqueza y dar datos e información para el debate en el futuro. Gracias a todos. Muchas gracias, Rogelio. Bueno, qué tierra más bonita, más impresionante, y vamos a ver qué es lo que nos preguntan por aquí. Solo comentar, Alexis, solo comentar que quien quiera ver estos vídeos los puede ver en Vimeo. Entra en Vimeo, en la página, en el canal de Rafael Herrero, y ahí puede comprobar, puede ver los vídeos, porque creo que ha habido problemas en algunas conexiones, y puede ver estos vídeos y algunos más. Y alta calidad. Respecto a este enclave, el estudio se realizó fundamentalmente porque el lugar lo manteníamos en secreto, ¿no? Nos fueron cogiendo las marcas, empezó la gente a mostrar interés por ir, por bucear en la zona, y nos preocupaba, y de alguna forma queríamos que se regulara. Entonces, por eso hicimos el estudio de este tema, con el motivo de darlo a conocer y que se establecieran pautas para su protección. No se ha hecho hasta ahora, pero sí soy consciente de que el nuevo plan rector lo tendrá en cuenta y lo recogerá. Si alguien más se quiere ir apuntando, a ver si aparece otra pregunta. Bueno, creo que no. Yo voy viendo aquí algunas. Bien, vale. Mira. Si te parece, voy comentándolas según las veo. Vale. Me preguntan por qué disminuyen la talla de los peces. Pues fundamentalmente la pesca. La actividad pesquera de los islotes es bastante intensa. Hay algo de pesca furtiva, ¿no? Que vienen desde el norte de Lanzarote y por el Roque del Este, y luego hay bastante actividad pesquera, más de la que debería, y lo que hemos observado pues una disminución completamente. O sea, las grandes samas que antes se desarrollaban en los fondos someros ya no son tan grandes, ya la talla ha disminuido casi a la mitad de lo que puedas ver, los cardúmenes son mucho más pequeños y esto se nota. Digamos que el erizo, el control de los erizos, los maquisales, la realiza el ecosistema en completo. Cuando el erizo es pequeño, lo realizan pues los gallitos, los tamboriles, los sargos, todos los espáridos pequeños, pero según va creciendo el erizo, solo los animales, los peces que tienen gran boca, poderosos, son los que tienen capacidad para romperlos, ¿no? Y por ello, si eliminamos las tallas grandes del ecosistema, eliminamos aquellos que son capaces de depredar sobre los erizos. Y por tanto el erizo, cuando alcanza una talla, digamos, ya sobrepasa la talla, digamos que llega a la talla de escape. A partir de ahí no hay quien se lo coma. Por ahora no hay medidas en lo que es la protección específica de las comunidades mesofóticas. Por ello hemos visto en medio ambiente obligados a hacer esto, a hacer una gran cartografía que estamos haciendo de estas comunidades en todos los islotes. Con ella
cartografiaremos con detalle cuáles son las más relevantes y son las que propondremos para, para desarrollar determinadas modalidades de pesca, restringir otras, etcétera, de forma que podamos, no solo por la pesca, el fondeo, el buceo, etcétera, podamos hacer un uso sostenible de estos ecosistemas y de estos recursos sin afectarlos como hasta ahora, ¿no? Sobre en general los nidarios pues tienen una longevidad enorme, ¿no? Digamos que los pocos datos, los pocos estudios que hay, pues están hasta más de 1000 años en las especies. Digamos que o no existe biológicamente factores que detengan o que envejezcan, como son colonias de individuos, pues que provoquen su muerte programada. Por tanto, no tienen. El problema de los corales en general, pues son esos, son los problemas ambientales que puedan tener y afectar al crecimiento, y los problemas ambientales en general, o de la estructura, cuando las estructuras de los corales son muy grandes, pues a veces es insostenible, todas son las corrientes. Pero no existe, no conocemos que exista un límite a su crecimiento, y tampoco sabemos si hay fluctuaciones en ese crecimiento. Me pregunta sobre cuál es sobre los efectos de las aguas residuales. Digamos que las aguas residuales sin depurar, en el caso de la Graciosa, como son filtradas en el subsuelo, el lecho, el suelo de la Graciosa es muy poroso, son arena y areniscas, ¿no? Ese sustrato tan poroso provoca el filtrado continuo de todas las aguas residuales y todos esos nutrientes al mar. Si a un lugar como los islotes, que ya de por sí tiene un lugar muy productivo por la gran cantidad de nutrientes que tiene, debido a los filamentos de agua cargada de nutrientes que vienen del afloramiento africano, ya de por sí, si además le añadimos los nutrientes de las aguas residuales, la filtración de la zona de caleta del Cebo, y además en zonas resguardadas, en zonas donde no existe gran turbulencia, como es el entorno del sur de la Graciosa, caleta del Cebo, la cocina, etcétera, pues bueno, estos nutrientes pues provocan el desarrollo de determinadas, favorecen el desarrollo de determinadas especies de microalgas en su sentido amplio, y por ello favorecen el desarrollo de limbia y de otras especies. Por tanto, es fundamental controlar lo que es el vertido de nutrientes al agua en Canarias. Con otros proyectos estamos estudiando eso precisamente, el efecto de los nutrientes y las floraciones de algas tóxicas en todo el archipiélago, y las conclusiones a las que llegamos es que la reconfiguración de la costa, la destrucción de la costa, la creación de zonas resguardadas y el vertido de nutrientes al mar favorecen en determinadas zonas las floraciones algales. En algunos casos son tóxicas y por ello debemos de controlarlos. Uno de los factores fundamentales donde hay que meter la tecnología necesaria para su control. En la nueva cartografía que estamos haciendo ahora, estamos haciéndola con cámaras de remolque y con ROVs. Con ROV estamos llegando a determinados puntos, con cámaras de remolque y GPS diferencial estamos haciendo cartografía, pero luego para el estudio en detalle de la comunidad, la biodiversidad de los organismos, pues bajamos con equipos de circuito cerrado, ¿no? Con NASA ya no se pesca dentro de la reserva, afortunadamente. Los cabos de las NASA y los esqueletos de NASA que existen en la zona y en el Bajo de la Jerarquia son antiguos, son anteriores al año 96, anteriores a la creación de la reserva marina.
Tal como pregunta Dari, pues sí, Limbia se encuentra latente en el archipiélago, por debajo de los 17 grados se queda paralizada completamente, por encima va creciendo, por encima de 19 y cuando llega a 21 ya tiene temperatura suficiente para desarrollar toda su capacidad metabólica y crecer. Por tanto, en los inviernos permanece latente en determinadas zonas, puede ser incluso en los charcos, que hemos encontrado en charcos pequeñas matas de limbia, en los charcos de los islotes, y luego con el calor crece. Su desarrollo máximo en los últimos años, que no ha sido tan, los periodos de mar cálido tan extensos, pues han sido fundamentalmente en el sur de Gran Canaria, sureste de Gran Canaria, Fuerteventura y algo en Lanzarote, no tanto en los islotes. Pero sin lugar a dudas, el invierno del 2010 y los años posteriores, los 2 años siguientes, fueron cruciales. Respecto a si es posible recuperar las praderas, pues haremos ahora, después de unos años viendo cómo han ido fluctuando, cuando la limbia las tapizó, las mató completamente, en los años posteriores volvieron a rebrotar a partir de los haces que quedaron vivos y las semillas que había en el sustrato. Si los siguientes eventos, siguiente verano fueron acabando con ellas, afectándoles gravemente, y eso es lo que queremos ver ahora, si qué praderas han mantenido la capacidad suficiente como para poder rebrotar y mantenerse. ¿Y cuál es la dinámica? Digamos que praderas, por ejemplo, como la que se encuentra en la punta de los Fariones, que está sometido a gran la corriente hace que se muevan continuamente los haces y que la limbia se desprenda. Entonces, la pradera de la punta de los Fariones se mantiene en alguna zona más, pero esto del río, en las zonas más regulares, las praderas han prácticamente desaparecido. Próximamente lo veremos específicamente. Perdona, Rogelio, que te interrumpa, porque es que ellos no pueden ver las preguntas, entonces nos dicen que, aunque más o menos se entiende, que si puedes leer un poquito la pregunta. Vale. Parece que preocupa bastante cuáles son los efectos del vertido de aguas residuales, que si se puede ampliar y si hay utilización. No tengo datos ahora exactos de los niveles, las concentraciones perdón un segundo, perdón. No tengo datos de las concentraciones de nutrientes para saber si hay utilización o no. Pero lo normal es que no. Si acaso dentro de lo que es el puerto de Caleta del Cebo, habría que analizarlo para ver si hay. Por fuera no, pero digamos que la zona tiene una alta cantidad de nutrientes, concentración de nutrientes normal, natural, por la situación geográfica y los procesos que hemos aludido, pero a eso le añadimos las filtraciones de las aguas residuales. Y esto lo hemos podido ver por cómo se distribuyen algunas especies en torno a lo que es los fondos de Caleta del Cebo, ¿no? Me preguntan qué propuesta vamos a hacer en el nuevo plan rector para proteger el bajo de la gente. A lo largo del desarrollo del plan rector tuvimos varias entrevistas con el equipo redactor. Yo no sé exactamente qué es lo que hay plasmado ahora. Próximamente habrá algunas reuniones más e intentaremos que lo que es el fondeo en el bajo de la jerarquía, absoluto, y lo que sea el bus pues sea de una forma muy controlada, muy detallada, como se hace en la actualidad, donde se fondea indiscriminadamente y en ocasiones ha habido altas de buceadores y en ocasiones sin experiencia. Hemos podido ver como algunas ramas en algunas zonas de los corales están rotas prácticamente, ¿no? Eso también lo hemos visto en otras zonas donde se bucea, como es en la zona de Puerto Rico y más especies corales, ¿no? Entonces, somos partidarios de que Chinijo es un valor
importante, un valor singular de que el usuario y cualquiera debería disfrutarlo, porque no tiene sentido de que existan tan espectaculares esa biodiversidad si no somos capaces de disfrutarlo, pero tenemos que hacerlo con unas medidas, unas restricciones y unas medidas de control más adecuadas a las que ha habido hasta ahora. Comunidades como esta, como les decía, no hay en otras zonas del archipiélago, no las hemos visto hasta ahora, y zonas como el Bajo La Gerardia hay algunas muy similares en el entorno de los hoteles, pero todavía no hemos encontrado ninguna con esta concentración en esta hectárea, en una hectárea prácticamente, esta concentración de vida, como es el caso del islote, del Bajo La Gerardia, perdón. Me preguntan también si ha habido mejoras en las praderas de Cistoceira. No lo sabemos. Los últimos datos hasta mediados hasta el año 2010, 2012, es que no había habido mejoras en las praderas de alga fotófila del género Cistoceira. Lo normal es que no las haya. Las praderas de algas fotófilas están desapareciendo en todo el archipiélago debido al calentamiento principalmente. Y por ello en los islotes lo normal es que no vayan a mejor entre los dos efectos combinados. Este año esperamos empezar unos estudios nuevos de ectografía en toda la provincia de este tipo de praderas y con mayor detenimiento en los islotes y poder comprobar cuál ha sido la regresión, el estado y la dinámica. Y a partir de ahí poder hacer un plan de conservación para esta especie. Preguntan si se ha detectado la acidificación del mar sobre las gerardias. Digamos que no, que el esqueleto de las gerardias no tiene no es un esqueleto carbonato cálcico como el típico de los corales, porque no es un coral en sí, sino una especie de coral, es un zooantidio. Y por tanto los efectos de acidificación no se notan. De todas formas, las fluctuaciones que ha habido en acidificación todavía no las hemos visto en los corales en general en Canarias, no hemos visto todavía efectos sobre ello. Estamos trabajando con el amigo Caro Caña, que es especialista en nidarios en el Atlántico y en el Mediterráneo. Estamos trabajando con él aquí en Azores y en Cabo Verde y esperamos tener más en los próximos 2 años. Preguntan cuál es la solución a la invasión del erizo y si es un erizo autóctono. Pues digamos que no es una invasión porque es una especie autóctona, una especie que se distribuye en el Atlántico oriental, en las costas africanas, Madeira, Cabo Verde, etcétera, una especie autóctona de la zona y por tanto no es una especie alóctona ni produce invasiones. Lo que hay es un desequilibrio del ecosistema y ese desequilibrio se produce por diversas causas. Pero en concreto, en el caso de los islotes, viene producido, a mi forma de ver, principalmente por un desequilibrio ecosistema, la reducción de los predadores. Algunas tesis doctorales de compañeros de la Universidad de Laguna han trabajado en este sentido y han podido comprobar cómo la reducción de los predadores determinados, como en el caso este que hablaba, digamos que en las islas orientales tiene mayor relevancia los gallos, por ejemplo, que son más abundantes, el tamboril espinoso, etc. Y en las islas orientales son los espáridos de gran talla los que mantienen el control de los erizos. Y por tanto, una reserva marina puede ser sustentable, la actividad pesquera puede ser sustentable, puede desarrollarse de forma sostenida y puede ser la pesca. La actividad pesquera puede ser sostenida desde el punto de vista pesquero y económico, pero no tiene por qué coincidir esos valores con los valores sostenibles desde el punto de vista ecológico. Pueden ser totalmente diferentes y este es un caso. Puede haber actividad pesquera, puede ser sostenible, etcétera, pero si no tenemos el equilibrio del ecosistema completo y el equilibrio, la distribución que debemos de tener de tallas en las poblaciones de los espáridos bajo el mar, se produce un tipo de desequilibrio. Preguntan sobre los impactos de las praderas en los fondeos en la playa de los franceses y si hay algún estudio o hay previstos ecofondeos en alguna medida. Los fondeos es un problema que se conoce desde hace muchos años y ya
en los 90 ya se dijo en el plan de ordenación de los recursos naturales de Chinijo, en el primer plan rector, que había que eliminar el fondeo, que colocar fondeos ecológicos, lo que se llaman, y que había que regular esto. En los papeles está, como muchas otras normas del plan rector anterior. El problema es que las administraciones no han hecho cumplir las normas, ni han hecho los deberes, ni han tocado ni han regulado adecuadamente en la zona, y a pesar de que Chinijo es, digamos, que es la zona archipiélago con mayor figuras de protección superpuestas una encima de otra en el mismo área, y que protegen todos los valores protegibles con todas las figuras que existen en la normativa, pero luego la realidad es que no se terminan de cumplir ni hay coordinación entre las diferentes administraciones. Y ese es un caso patente. El fondeo en los franceses no se ha controlado nunca, y los fondeos continuados en la zona destruyeron completamente, fragmentaron completamente la pradera. Eso la hizo débil, la fragmentó y la debilitó, y luego la Limbia le echó el machetazo final. Tendremos que ir próximamente y ver si queda algo, algún brote que esté creciendo en alguna zona, pero soy bastante escéptico al respecto. También pregunta si han encontrado especímenes únicos para la ciencia. No, por ahora no. Hemos visto especies que son comunes en otras zonas, sobre todo en fondos profundos, pero estamos hablando del bajo la Gerardia, pero no nuevos para la ciencia. La importancia del bajo es la concentración de especies, que en el mismo lugar encontramos una gran concentración de especies, lo que produce un conjunto único, y que además es un conjunto de especies de fondos más profundos que lo podemos encontrar en zonas más someras. Por eso produce esa concentración de biodiversidad, pues ofrece un ecosistema único, ¿no? Y una gran concentración de vida y de productividad que se exporta al resto de fondos. Es un núcleo, es como digamos un hotspot, ¿no? Es un núcleo de biodiversidad capaz de exportar larvas, propágulos, etcétera, a los fondos cercanos. Bueno, luego nos quedan solamente dos preguntitas que estaban por el chat. La gente del chat ha ido pasando a la parte de preguntas. Y nos preguntaban, por un lado, en los últimos años pues también habían estudios de que los erizos estaban siendo afectados por alguna bacteria, y nos preguntaban si eso pues también estaba ocurriendo en Chinijo, si existen esos estudios de si las poblaciones de estos erizos estaban en regresión o no, y bueno, qué datos había. Sí, es verdad, ha habido que sepamos en los últimos, creo que son 10 años, ha habido por lo menos 2 mortandades masivas de diadema. La última, hace 2 años, fue bastante fuerte y eliminó gran parte de los erizos, sobre todo en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Eliminó gran parte de los blanquizales. En la primera mortandad se hizo un seguimiento, vimos como al poco tiempo, al año, los erizos que quedaban en el medio, que sobrevivieron, fueron capaces de recuperar rápidamente densidades similares. La segunda les afectó también de forma brutal, y digamos que en aquellas zonas, en muchas zonas no ha habido una recuperación de los blanquizales. Los fondos se han quedado con densidades menores, la cobertura vegetal ha aumentado, y todo esto ha sucedido especialmente en aquellas zonas que están en mejor equilibrio, ¿no? En aquellas zonas que tienen mayor cantidad de peces, por decirlo de alguna forma. Muchas personas. Chinijo afectó la mortandad, pero desconocemos si los erizos se han recuperado. No sabemos, porque los estudios se realizaron en las islas que teníamos más acceso, Fuerteventura y Lanzarote, pero sobre todo Tenerife y Gran Canaria, y no sabemos si el golpe que les metió fue tan grande como las otras islas y si se han podido recuperar. Eso es lo que intentamos ver a lo largo de este año y el que viene. Vale, y luego podremos estar aquí hablando y exprimiéndote. Rogelio, pues en el chat dice, bueno, ¿y alguna connotación, algún dato positivo para el futuro? Sí, vamos a ver, yo soy muy pesimista con nuestro futuro,
pero tengo muchas esperanzas, digamos, ¿no? Soy pesimista porque por más que llevamos peleando mucho tiempo, o sea, la solución a gran parte de los problemas pasa por un cambio en la mentalidad, en el comportamiento, los usos y porque hay espacios protegidos marinos. Y como decíamos, Chinjo es un espacio marino protegido, pero realmente cuando yo digo protegido es protegido de verdad, sin actividad activa de ningún tipo. Y los únicos lugares sin actividad extractiva en el archipiélago son tres rinconcitos, son tres lunares que hay en el archipiélago, son las tres reservas integrales. Son insuficientes para ello. Y en el caso de Chiñic, reserva integral es el Roque del Este, nada más, que es un lugar que no responde o que no le permite a funcionar como reserva integral y no tiene la capacidad regeneradora de los fondos de los islotes. Por tanto, sí, tengo la esperanza de que en algún día entremos en razón, seamos menos egoístas y capaces de reducir nuestra actividad y permitir que existan zonas con restricciones más potentes, con menos actividad extractiva, y eso permita el equilibrio natural y que, por tanto, hay un futuro, ¿no? Un futuro para esta zona tan singular. Pero pasa por nosotros, o sea, los políticos no toman decisiones si la población está en contra. Y yo hasta ahora no he visto ningún interés por parte de todos nosotros de decir, pues vale, cedo esta área para que no se pesque y cedo en mis pensiones para que haya un porvenir, ¿no? Bueno, esperamos entre todos y aprovechando estos momentos de reflexión y estas oportunidades en este seminario con estos pequeños granitos de arena que estamos lanzando, porque se recojan los mensajes y bueno, a lo mejor poco a poco iremos avanzando en positivo en la conservación de este Pongo un ejemplo, espacio. ¿vale? Si llevamos todo el pasado con el ministerio haciendo diferentes talleres por todo el archipiélago hablando de los planes de gestión de la SEC, las marinas del archipiélago. Y nuestra intención es llegar mínimo al 10% de actividad de área, de perímetro costero y plataforma costera sin actividad extractiva. No hemos conseguido el apoyo ni de la mayor parte de los sectores en ello. Pues ahí tendremos que hacer un esfuerzo más entre todos de comunicación, de divulgación, para que se presionen precisamente pues, a las administraciones, a los políticos, al fin y al cabo no dejan de ser ciudadanos igual que nosotros. Y sí, exactamente, está en nuestras manos. Muchas veces nos quejamos de lo que pasa, pero es entre todos. Pero primero la gente tiene que conocer qué es lo que hay ahí, más en el fondo marino, en el tan desconocido, y si ya es problemático la solución de los problemas de conservación en tierra, pues imagínate en el medio marino. Sí, es muy importante, pues bueno, la aportación de personas como tú y comprometidas y que son capaces pues, de dar la cara en estas charlas y exponer los problemas cuando se puede. Muchas gracias, Rogelio. Si tienen alguna cosita de última hora, y si no, pues vamos cerrando. Bueno, pues nada, pues lo dicho. Gracias, las charlas las iremos colgando. Mañana tenemos más y pasado y hasta el 10 de mayo. Espero que sigan ahí y bueno, pues nada, gracias Rogelio otra vez. Pues gracias a todos, un salud para todos y bueno, a ver si somos capaces de dejar tantas figuras de protección y ponernos de acuerdo en una sola, pero que permita la conservación de los islotes para el futuro y las nuevas generaciones. Un abrazo a todos. Nada, gracias a todos y hasta luego, hasta mañana. Chao. Chao.